Ahora la palabra mi compañera Paula. Gracias. Quería hacer una pregunta al doctor don Manuel Carrero. Este año la Consejería de Infraestructuras gastó más de 22 millones simplemente en financiar las deudas de SOGEPSA y de Zalia. En el 2016 planea gastar otros 28 millones más para mantenerlas a flote. ¿Puede hablarse en Asturias de una burbuja infraestructural de dimensiones proporcionalmente equiparables a las de otras comunidades autónomas y con consecuencias económicas y sociales similares? Manuel Carrero de Roa. Bueno, yo creo que sí, sin ninguna duda, y los datos lo demuestran, ¿no? Porque el stock, si hablamos de suelo industrial, de suelo productivo, el stock que tenemos actualmente en Asturias es del orden de 2 millones y medio de metros cuadrados de suelo en parcelas en venta, parcelas vacantes puestas en el mercado, que van a tardar mucho tiempo en ser absorbidas por el mercado, porque es una enorme cantidad de superficie, porque está localizado en unos polígonos que no resultan atractivos, ¿no? Porque responden al concepto tradicional de polígono industrial, y que además cuando salgamos de este ciclo de recesión, lo que esperamos, ¿no? Y lo que yo creo que lo que le conviene a Asturias es abandonar este modelo productivo actual y ir caminando hacia uno que tenga una mayor presencia del conocimiento y de la innovación, es decir, del cuarto sector. ¿Qué consecuencias tiene esta burbuja infraestructural en términos de suelo? Pues la pérdida de enormes recursos financieros que tienen que irse, pues no solamente a la construcción de infraestructuras inútiles, sino a su financiación. Y como usted decía, bueno, estamos hablando de cifras de deuda ya muy importantes, que significan un porcentaje altísimo del endeudamiento del sector público regional. Son 183 millones de euros el pasivo de SOGEPSA, 95 el de la Zalia, que son consecuencia de una falta de planificación territorial, de la sobrevaloración de la demanda. Estas actuaciones no solamente consumen recursos económicos, sino también recursos ambientales, porque consumen suelo, y el suelo es un bien escaso en Asturias y no es renovable. Y finalmente lo que llama la atención de todo esto es que no solamente no se corrige, ¿no?, esta política, sino que se insiste en ella, ¿no? Se insiste en el error. Por ejemplo, cuando la Consejería de Infraestructuras anuncia últimamente la urbanización de una fase del polígono de Boves, ¿no?, con 500.000 metros cuadrados, lo cual pues va a significar una carga financiera adicional y una persistencia, desde mi punto de vista, incomprensible en esa inflación que tenemos en Asturias. En el programa de fomento de las actividades urbanísticas se contempla una partida de 250.000 euros para redacción de distintas figuras de planeamiento territorial, entre ellas las directrices regionales de ordenación del territorio. ¿Cómo pueden contribuir al desarrollo sostenible de Asturias y cuál es su viabilidad a tenor de la experiencia previa y de las cantidades asignadas? También para el doctor Manuel Carrero. Bien. Desde mi punto de vista, el potencial de la planificación territorial para invertir, ¿no?, esta situación de estancamiento que tiene la región es innegable, ¿no? Se trata, con una perspectiva integrada, pues de activar todos los recursos que tiene esta región y que están ociosos. Se ha hablado mucho esta mañana aquí, ¿no?, de los recursos forestales. También de corregir las desigualdades que está sufriendo ahora este país,
por ejemplo, el despoblamiento de grandes zonas del medio rural, que en algunos sitios pues llega casi a un riesgo cierto de desertización. Y también de prevenir los riesgos de determinadas decisiones políticas irresponsables, ¿no? Como puede ser la apertura de grandes infraestructuras de transporte o, bueno, pues la creación de desiertos industriales, ¿no? Como a los que me estaba refiriendo antes. Pero claro, para planificar el territorio, para poner en juego con una perspectiva integral todos esos recursos, hace falta algo que se ha dicho aquí también esta mañana, visión de futuro, ¿no? Visión, ambición y defensa del interés público. ¿Qué ha pasado aquí en Asturias? Pues que desde el año 2007 estamos esperando por la revisión de las directrices regionales de ordenación del territorio, que datan del año 91. Claro, es un documento totalmente obsoleto. Eso que sería como la Constitución, ¿no? En términos legales de la ordenación del territorio asturiano, se va retrasando desde el año 2007 y no somos capaces de superar la fase de análisis. Y esto tiene consecuencias, ¿no? Porque la gente que sabe mucho de economía regional nos está diciendo que si tuviéramos un instrumento de planeamiento del área metropolitana de Asturias y que esta aglomeración urbana que tenemos actualmente funcionara realmente como una área metropolitana, la efectividad, ¿no? de nuestra economía el rendimiento aumentaría en un 10%. Y eso es una cifra muy importante en términos de puestos de trabajo, ¿no? ¿A quién favorece esta falta de planificación? Pues a los operadores privados que se instalan en el territorio regidos únicamente por el objeto de minimizar sus costes de implantación, maximizar sus beneficios, pero externalizando, por tanto, los costes ambientales que tiene esa ocupación desordenada del territorio. El Gobierno ahora en los presupuestos pues anuncia la elaboración de un montón de instrumentos que llevan en marcha, como ya digo, desde hace muchos años y no terminan de concretarse. Y es una situación que no invita al optimismo. Todo lo contrario. Lo que se puede afirmar casi con seguridad es que Asturias va a tardar muchos años en disponer del planeamiento territorial que necesita para hacer frente a los retos territoriales que tiene planteados en el corto y en el medio plazo. Una última pregunta a don Manuel. La contaminación atmosférica constituye un riesgo cierto para la salud de muchas personas expuestas a niveles por encima de los recomendados, no solo en el área central, sino en toda Asturias. La Consejería prevé destinar 70.000 euros para actuaciones en desarrollo de la calidad del aire. ¿Qué acciones concretas y cuál sería el presupuesto necesario para abordar este problema? Bueno, como usted ha dicho, la contaminación atmosférica no solamente afecta a la gente que vivimos en el área central y sobre todo en la proximidad de las áreas industriales, sino que también está demostrado que afecta también la salud de gente en toda Asturias. Aquí estamos hablando de un problema de salud pública. Y a mí me da la impresión de que eso a veces se olvida, ¿no? Porque la superación de los límites de los niveles de contaminación por encima de lo recomendable por la Organización Mundial de la Salud, como lo tiene recordado constantemente las organizaciones ecologistas, tiene consecuencias en la salud de la gente y se aumentan las tasas de mortalidad. Y eso significa que se eleva el número de gente que muere prematuramente por enfermedades respiratorias. Hay un problema de fondo. Esto tiene que ver con el papel que nos ha tocado en el reparto de funciones a nivel nacional, ¿no? Asturias ha tocado la función de ser una productora de energía barata, una energía que no se consume aquí y que se tiene que exportar a centros grandes consumidores de energía y de actividad económica que están muy lejos. Usted pregunta, ¿qué hacer mientras impulsamos el cambio necesario, ineludible, en mi opinión, hacia una economía verde, menos intensiva en carbono, que tenga una huella ecológica más baja?
pues tomar medidas que los expertos tienen muy claras, ¿no? Y nos están diciendo que, por ejemplo, el número de inspectores que tiene la consejería para garantizar y para vigilar el cumplimiento de la normativa es insuficiente y hay que doblarlo. Y eso significa pues un aumento de unos 120.000 euros al año. Nos dicen también que la red de estaciones de control y de medición de la calidad del aire es insuficiente y que no solamente es insuficiente, sino que además está mal colocada y que no sirve para medir realmente dónde están los problemas. Y hacer una red completa por todo el territorio asturiano que nos informe de verdad qué es lo que está pasando con los niveles de contaminación, pues no costaría más de 100.000 euros. Cuestiones, ¿no?, que las organizaciones ecologistas vienen planteando reiteradamente y que no son atendidas. Muchas gracias. Va a continuar Lorena Gil, mi compañera. Gracias.